Rosa lavaba ropa ajena a los 8 años. A los 40, estaba convencida de que moriría pobre. Hoy, a los 54, es financieramente libre. Y todo cambió por una frase que leyó en un libro olvidado en una sala de espera. Una sola frase. En un libro que ni siquiera era suyo, que llegó a sus manos exactamente cuando más lo necesitaba. Pero antes de contarte esa frase, necesito que conozcas a Rosa de verdad, porque lo que ella vivió antes de ese momento, muy pocas mujeres habrían sobrevivido. Quédate hasta el final, porque hoy te tengo preparada una música especial que va a tocar tu corazón. Y si este canal te da algo, regálame tu suscripción y un like. Me ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias para ti. Rosa nació en un pueblo pequeño, de esos que no aparecen en los mapas, de esos donde todos se conocen, todos saben quién tiene y quién no tiene, y todos saben, sin decirlo, cuál es el lugar de cada uno. Y el lugar de Rosa, desde el primer día de su vida, fue el más bajo de todos. Su madre se llamaba Consuelo. Tenía 23 años cuando nació Rosa, y ya cargaba con 3 hijos más. Su marido, el padre de todos ellos, había desaparecido antes de que Rosa cumpliera 2 años. No murió, no se fue a trabajar a otra ciudad, simplemente desapareció. Un día estaba, y al día siguiente no, y Consuelo se quedó sola, sin dinero, sin estudios, sin nadie que la ayudara. Con 4 bocas que alimentar y las manos como única herramienta, Rosa no recuerda haber visto a su madre sentada. La recuerda siempre de pie, siempre moviéndose, siempre haciendo algo, lavando, cocinando, cosiendo, limpiando casas ajenas, trabajando desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Y aún así, nunca alcanzaba. Esa es la primera imagen que Rosa tiene de su infancia. Las manos de su madre, siempre ocupadas, siempre cansadas, nunca quietas, y la sensación constante, permanente, de que el dinero era algo que existía para otros, no para ellas. Rosa fue a la escuela del pueblo hasta los 15 años. Una escuela pequeña, con pocos maestros, con libros que pasaban de mano en mano porque no había para comprar uno nuevo para cada alumno. No era mala estudiante. Al contrario, cuando alguien se tomaba el tiempo de explicarle algo, Rosa lo entendía rápido, lo recordaba bien, lo conectaba con otras cosas que ya sabía. Había una maestra, la señorita Inés, que le dijo una vez que Rosa tenía una mente muy buena y que debería seguir estudiando. Rosa llegó a su casa esa tarde con esa frase en la cabeza. Se la contó a su madre. Consuelo la miró con una mezcla de ternura y tristeza, y le dijo: «Hija, estudiar cuesta dinero que no tenemos. Tú sabes que aquí lo que hay que hacer es trabajar». Rosa no lo tomó como crueldad. Su madre tenía razón. Era la realidad. Pero esa noche, en la cama, algo pequeño en ella guardó esa frase de la señorita Inés. «Tienes una mente muy buena». La guardó, la apretó, la sostuvo, como había sostenido las primeras monedas que ganó lavando ropa, como algo que era suyo, aunque el mundo no se lo reconociera. Cuando Rosa tenía 6 años, su abuela materna, doña Esperanza, se mudó a vivir con ellas. No porque quisiera, sino porque tampoco tenía a dónde ir. Doña Esperanza era una mujer dura, de esas que han sufrido tanto que el sufrimiento ya no las dobla, las endurece. No abrazaba, no consolaba, no decía palabras bonitas, pero trabajaba y enseñaba a trabajar. Fue doña Esperanza quien le enseñó a Rosa a lavar ropa a los 8 años. No como juego, no como tarea doméstica, como trabajo real, con clientes reales, con pago real. Ese primer sábado, Rosa salió con su abuela a las 5 de la mañana. Cargaron cubetas vacías hasta la casa de una señora del otro lado del pueblo. Llenaron las cubetas con ropa sucia de toda una familia y las cargaron de vuelta, pesadas, llenas de agua fría, hasta el lavadero de la casa. Rosa tenía 8 años. Sus manos no estaban acostumbradas al agua fría de esa hora. Se le entumecieron en los primeros 10 minutos. Pero siguió, porque doña Esperanza no paraba, y Rosa no iba a hacer menos. Al mediodía, cuando terminaron y la señora les pagó, doña Esperanza le dio a Rosa una parte del dinero. Era poco, era muy poco.
pero era suyo, y Rosa lo apretó en el puño todo el camino de regreso, como si fuera el tesoro más valioso del mundo, porque para ella, en ese momento, lo era. Esa noche, en la cama, Rosa escuchó a su madre y a su abuela hablar en la cocina. No pudo escuchar todo, pero escuchó una frase que su abuela repetía seguido, que su madre también repetía, que todas las mujeres de su familia repetían como si fuera una oración, como si fuera una verdad universal. El dinero no es para nosotros. Rosa tenía 8 años, y esa frase se le grabó en algún lugar muy profundo, no como algo malo, no como algo que la lastimara, sino como algo que simplemente era verdad. Como el cielo es azul, como el agua moja, el dinero no es para nosotros. Los años que siguieron confirmaron esa creencia una y otra vez. Cuando a los 10 años, Rosa empezó a vender tortillas los domingos en la entrada de la iglesia, y veía a las familias ricas del pueblo comprando sin mirar el precio, mientras ella contaba cada moneda. Cuando a los 12 años entendió exactamente cuánto costaba cada cosa que su familia necesitaba, y sabía con una precisión dolorosa que nunca alcanzaba. Cuando a los 14 años vio a una compañera de escuela llegar con zapatos nuevos y sintió algo que no era envidia exactamente, sino algo más profundo, más oscuro. La certeza de que ese mundo, el mundo de los zapatos nuevos, el mundo donde el dinero no era un problema constante, era un mundo al que ella simplemente no pertenecía. El dinero no es para nosotros. Nadie se lo dijo con crueldad. Nadie se lo enseñó como lección, pero Rosa la aprendió igual. En cada mañana de agua fría, en cada moneda contada, en cada zapato viejo que duraba un año más de lo que debía. La aprendió en el cuerpo, la aprendió en el alma, y la cargó consigo durante los siguientes 30 años. Rosa llegó a los 40 con un trabajo de limpieza en una oficina. Había llegado ahí a los 28 años, después de varios trabajos similares en otras empresas, y se había quedado, no porque le encantara, no porque fuera su sueño, sino porque era estable, seguro, conocido, y porque en algún lugar muy profundo Rosa creía que eso era lo que correspondía para alguien como ella. Durante 12 años, Rosa llegó todos los días a las 6 de la mañana a esa oficina. Limpiaba los baños del primer piso, los del segundo, los del tercero, los del cuarto. Limpiaba las cocinas de cada planta, los pasillos, las salas de reuniones. Conocía cada rincón de ese edificio mejor que los gerentes que trabajaban ahí. Sabía cuáles ventanas filtraban agua cuando llovía fuerte. Sabía qué baño del tercer piso tenía un tubo que golpeaba cuando había mucho calor. Sabía a qué hora llegaban los ejecutivos del cuarto piso, que eran los últimos en llegar y los primeros en irse. Sabía sus nombres, aunque ninguno de ellos sabía el suyo. Rosa los saludaba todas las mañanas. Buenos días, buenos días. Algunos respondían, la mayoría no. Para ellos, Rosa era parte del edificio, como las paredes, como los ascensores, como el aire acondicionado. Presente, necesaria, invisible, y Rosa lo había aceptado. Porque el dinero no es para nosotros. Pero un martes por la tarde todo cambió. Rosa estaba trapeando el pasillo del cuarto piso. Era tarde, casi las 6. La mayoría ya se había ido. 2 ejecutivos salieron de una sala de reuniones hablando en voz alta. Hablaban de alguien. Rosa no entendió al principio de quién hablaban, hasta que uno de ellos la miró. La miró directamente. Y sin bajar la voz, sin ningún cuidado, le dijo al otro: «Esta gente nunca va a salir de donde está. No tienen la mentalidad para más». El otro soltó una carcajada. Siguieron caminando, y Rosa se quedó ahí, con el trapeador en la mano, en el pasillo vacío del cuarto piso, sintiéndose pequeña, no de tristeza, no de rabia, algo peor, porque una parte de ella, una parte pequeña y oscura que Rosa nunca había querido reconocer, pensó: tienen razón. Esa noche, Rosa llegó a su casa en silencio. Sus hijos le preguntaron qué le pasaba. Les dijo que nada, que estaba cansada. Se sentó en la orilla de la cama, en su cuarto pequeño, con la luz apagada. Y por primera vez en su vida adulta, pensó algo que nunca había permitido que tomara forma. ¿Y si ya es demasiado tarde para mí?
Tenía 40 años, sin ahorros, sin negocio, sin nadie que la esperara, sin título, sin conexiones, sin nada que la distinguiera de lo que los ejecutivos del cuarto piso habían visto cuando la miraron. Y la frase de su abuela, la frase de su madre, la frase que había escuchado toda su vida, resonó más fuerte que nunca. El dinero no es para nosotros. Los 2 años que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Rosa. Siguió trabajando. Siguió pagando las cuentas. Siguió sonriendo cuando era necesario. Pero por dentro, se había rendido. Guardó el sueño pequeño que tenía. Ese sueño vago de tener algo propio algún día. En una caja imaginaria. Lo metió ahí adentro. Y cerró la tapa. Y entonces llegó la deuda. Su hijo mayor, Diego, tuvo un accidente en motocicleta. La operación no estaba cubierta por el seguro básico que tenía Rosa. Necesitaban dinero, rápido. Y Rosa no tenía. Firmó un crédito que sabía que le costaría 3 años pagar. Y algo en ella pensó, ya no hay vuelta atrás. La pobreza no es solo no tener dinero. La pobreza es creer que nunca lo tendrás. Y Rosa, a los 42 años, con una deuda nueva, con un sueño guardado bajo llave, con la certeza grabada en los huesos de que el dinero no era para ella, estaba más pobre que nunca, aunque su situación económica fuera exactamente la misma que siempre. Hubo una noche, 3 meses después del accidente de Diego, que Rosa no lo va a olvidar nunca. Era tarde. Sus hijos ya dormían. Rosa estaba sentada en la cocina, con las cuentas del mes extendidas sobre la mesa. La deuda del hospital, la renta, la luz, el gas, la comida. Los números no cerraban. Los números no habían cerrado el mes anterior tampoco, ni el que le seguía. Y Rosa tomó una hoja de papel y empezó a escribir. No las deudas. Escribió algo diferente. Escribió, con su letra apretada y pequeña, todo lo que hubiera querido hacer en su vida y que nunca había hecho. Tener un negocio propio, comprar una casa, darles a sus hijos algo mejor de lo que ella había tenido, viajar aunque fuera una vez, aunque fuera cerca, no depender del sueldo de nadie más. Miró esa lista durante mucho tiempo y luego la dobló y la guardó en el cajón de la cocina, debajo de los sobres viejos y las pilas gastadas, y pensó, esto ya no es para mí, esto es para otra persona. Una persona que tuvo otras oportunidades, otro inicio, otro apellido, otra historia. No para mí. Y apagó la luz y se fue a dormir. Y entonces, un martes por la tarde, Rosa fue al médico. Y lo que encontró en esa sala de espera cambiaría todo. La sala de espera del médico estaba llena ese día. Rosa tomó un número y se sentó en la única silla disponible, junto a la ventana. Sobre la silla de al lado había un libro. Alguien lo había dejado olvidado, o lo había dejado ahí a propósito. Rosa nunca lo supo. El libro tenía la portada un poco gastada, las esquinas dobladas, señales de que alguien lo había leído con atención. Se llamaba algo así como Los secretos de la mente millonaria. Rosa lo miró y sonrió. Una sonrisa irónica, casi amarga. Pensó, estos libros son para gente que ya tiene dinero y quiere más. Para gente que nunca ha tenido que lavar ropa ajena a los 8 años. Para gente que no sabe lo que es contar monedas para llegar a fin de mes. No para mí. Pero faltaban 45 minutos para su turno, y no tenía nada más que hacer. Así que lo abrió. Las primeras páginas le parecieron normales. Frases motivacionales. Historias de éxito. Nada nuevo. Siguió hojeando, y en la página 34 encontró una frase que la detuvo en seco. Leyó esa frase. La releyó. La leyó una tercera vez. Se quedó mirando esas palabras durante un momento largo. Tu cuenta bancaria es el reflejo externo de tus pensamientos internos sobre el dinero. Pensó en su madre. Pensó en su abuela. Pensó en la cocina de su infancia, en las voces que se repetían como fondo permanente de su vida. El dinero no es para nosotros. Los ricos son ricos porque roban. Nosotros no somos de esa clase de gente. Y algo muy pequeño,
Algo que Rosa no pudo identificar ni nombrar en ese momento, se movió en algún lugar muy profundo de ella, y sintió algo extraño en el pecho. No sé cómo describirlo exactamente. Era algo entre incomodidad y reconocimiento, como cuando alguien dice algo que no quieres escuchar pero que en algún lugar muy profundo sabes que es verdad. La frase decía: tu cuenta bancaria es el reflejo externo de tus pensamientos internos sobre el dinero. Para cambiarlo de afuera, primero tienes que cambiarlo de adentro. Rosa cerró el libro, puso el libro sobre sus piernas y se quedó mirando la pared de enfrente. Y pensó: eso es mentira. Yo no soy pobre porque pienso que soy pobre. Yo soy pobre porque nunca tuve oportunidades, porque nací donde nací, porque mi padre se fue, porque mi madre no tenía con qué, porque el sistema no fue justo conmigo. Eso no tiene nada que ver con mis pensamientos. La llamaron al consultorio. Rosa metió el libro en su bolsa. Esa noche, de vuelta en su casa, mientras sus hijos dormían, Rosa sacó el libro de la bolsa. Lo abrió en la página 34, releyó la frase y volvió a enojarse. Leyó 3 páginas más y se enojó más todavía, porque el libro decía cosas que la incomodaban profundamente. Decía que las creencias que tenemos sobre el dinero, las que aprendemos de niños, las que heredamos de nuestros padres y abuelos, actúan como programas invisibles que controlan nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Decía que no es posible tener más dinero del que creemos merecer. Decía que el primer trabajo no es trabajar más duro. El primer trabajo es cambiar lo que creemos. Rosa cerró el libro y trató de dormir, pero no pudo, porque una voz muy pequeña, desde muy adentro, le seguía haciendo una pregunta que no quería responder. ¿Y si tienes razón en estar enojada, pero el libro también tiene razón? ¿Y si las dos cosas son verdad al mismo tiempo? Rosa pensó en su madre, en sus manos siempre ocupadas, en la frase que repetía como oración: el dinero no es para nosotros. ¿Y si esa frase no era una verdad universal? ¿Y si era solo una creencia? Una creencia aprendida, una creencia que se podía desaprender. No durmió bien esa noche, ni la siguiente, porque algo se había movido adentro de ella. Algo que llevaba 42 años completamente quieto. Rosa empezó pequeño, muy pequeño. A la mañana siguiente, antes de levantarse, antes de hacer cualquier cosa, se quedó 2 minutos en la cama, quieta, con los ojos cerrados, y en voz muy baja, casi susurrando, dijo algo que le parecía ridículo: soy capaz de generar abundancia. Se sintió ridícula, se sintió como si estuviera mintiendo, como si estuviera hablándole a nadie, pero recordó lo que decía el libro. El cerebro no distingue entre lo que ya es real y lo que repetimos con emoción y constancia. Si lo repites suficientes veces, eventualmente lo acepta como verdad. Así que lo dijo de nuevo: soy capaz de generar abundancia. Y al día siguiente lo volvió a decir. Y al siguiente. Y al siguiente. En lugar de repetir las frases viejas, empezó a reemplazarlas una por una. En lugar de el dinero no es para nosotros, empezó a decir: el dinero fluye hacia mí con facilidad. En lugar de los ricos son ricos porque roban, empezó a decir: hay abundancia suficiente para todos, incluyéndome a mí. En lugar de nunca voy a salir de donde estoy, empezó a decir: mi pasado no define mi futuro financiero. Algunos días las decía con convicción. Muchos días las decía con lágrimas. Hubo una mañana, 3 semanas después de empezar, en que Rosa se despertó a las 5, dijo la primera frase, y de repente sintió que todo era absurdo. Que era una mujer de 42 años, con deudas, con 3 hijos, hablándole sola a la oscuridad de su cuarto. Que si alguien la escuchara, se reiría. Que los ejecutivos del 4º piso tenían razón. Cerró los ojos, respiró, y se acordó de algo que había leído en el libro. Que el momento en que más ganas tienes de dejar de hacer algo es exactamente el momento antes de que empiece a funcionar. Que la resistencia más grande siempre aparece justo antes del cambio. Rosa abrió los ojos y dijo la frase de nuevo: soy capaz de generar abundancia. La dijo con la voz quebrada. La dijo sin creerla del todo, pero la dijo.
Otros días las decía con rabia, preguntándose si era una completa idiota por hablarle sola a las 5 de la mañana. Pero las decía igual, todos los días, sin excepción. 3 meses después, Rosa hizo algo que nunca había hecho en 42 años de vida. Pero antes de contarte eso, necesito contarte lo que pasó en esos 3 meses. Porque no fue fácil. Hubo momentos en que Rosa pensó que todo era una pérdida de tiempo. Momentos en que llegaba a la oficina, veía los pasillos que tenía que limpiar y pensaba, ¿de qué sirve lo que estoy haciendo en las mañanas si al final del día sigo aquí, con el trapeador en la mano? Pero entonces se acordaba de algo que había leído, que los cambios externos siempre van después de los cambios internos, que primero cambia lo de adentro, aunque afuera todo siga igual. Y que el tiempo que pasa entre el cambio interno y el cambio externo es exactamente el tiempo que la mayoría abandona. Así que Rosa siguió. Un martes por la mañana, 2 meses y 3 semanas después de empezar con las frases, Rosa estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando tuvo un pensamiento que la detuvo. Un pensamiento que llegó sin anunciarse, como llegan los mejores pensamientos. Pensó, llevo 12 años aquí, sé hacer este trabajo mejor que nadie. Y nunca le he pedido nada. Y por primera vez en su vida, ese pensamiento no llegó acompañado de la frase de su abuela. No llegó seguido del dinero no es para nosotros. Llegó solo, como una verdad simple, como algo que simplemente era justo. Esa tarde, Rosa fue a la oficina de su jefa, doña Patricia, y pidió hablar con ella. Rosa no había pedido un aumento nunca. En 12 años de trabajo, nunca. Porque pedir más era atrevido, era arriesgado. Era para gente que creía que merecía más, y Rosa nunca había creído eso. Hasta ese día. Entró a la oficina de doña Patricia con las manos levemente temblorosas, con la voz un poco más firme de lo que esperaba, y dijo, «Doña Patricia, llevo 12 años trabajando aquí, siempre a tiempo, siempre con buena disposición, y quisiera pedirle que considerara un aumento en mi sueldo». Doña Patricia la miró. Rosa sostuvo la mirada. Hubo un silencio de tal vez 10 segundos que a Rosa le parecieron 10 minutos. Y doña Patricia dijo, «Claro que sí, Rosa, te lo mereces». Rosa salió de esa oficina y fue directo al baño. Se miró en el espejo, y por primera vez en mucho tiempo, la mujer que vio en el espejo no era la misma que había entrado a ese edificio 12 años atrás. Fue el primer sí del universo. Y Rosa lo entendió como lo que era. No una casualidad. Una respuesta. Con ese aumento, Rosa hizo algo que tampoco había hecho nunca. Abrió una cuenta de ahorros y decidió, ese mismo día, que todos los meses metería ahí una cantidad fija, no lo que sobraba al final del mes, porque al final del mes nunca sobraba nada, sino al principio, antes de pagar cualquier otra cosa. Una cantidad pequeña, pero fija, pero suya. Paralelamente, Rosa empezó a mirar de otro modo las habilidades que tenía. Toda su vida había organizado casas ajenas. Primero la de su madre, después la suya, después la de los patrones para los que había trabajado. Sabía limpiar de una manera que pocas personas saben, no solo barrer y trapear, sino organizar, ordenar, transformar un espacio caótico en un espacio que funciona. ¿Y si eso valía algo? ¿Y si eso era, exactamente, lo que el libro llamaba un talento? Un sábado por la mañana, Rosa fue a tocar la puerta de su vecina Marcela. Marcela tenía 3 hijos pequeños, trabajaba de lunes a viernes, y su casa era un caos permanente. Rosa le ofreció organizar su casa un sábado al mes. Marcela aceptó sin pensarlo 2 veces, y le pagó más de lo que Rosa había pedido. Esa primera mañana de trabajo por su cuenta, Rosa llegó a casa de Marcela a las 8. Salió a las 2 de la tarde, y en el camino de vuelta, con el pago en la bolsa, pensó algo que nunca había pensado antes. Yo hice esto, con mis manos, con lo que sé, con lo que siempre tuve, y valió algo. Por recomendación de Marcela llegó Sandra. Por recomendación de Sandra llegó la señora Amelia, y la señora Amelia fue la primera cliente importante. Vivía en el barrio residencial al norte de la ciudad. Casa grande, familia numerosa, estándares altos. Rosa llegó un sábado a las 8 de la mañana. Salió a las 6 de la tarde.
Cuando la señora Amelia le puso el pago en la mano, un pago que era 3 veces lo que Rosa ganaba en un día entero en la oficina, Rosa tuvo que excusarse un momento. Fue al baño de servicio, cerró la puerta y lloró, no de tristeza, de incredulidad, de algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía como el principio de algo muy, muy grande. La señora Amelia la recomendó con 3 amigas. Esas 3 amigas la recomendaron con 2 más cada una. Rosa empezó a tener más trabajo del que podía manejar sola. Y 4 meses después de ese primer sábado en casa de Marcela, Rosa hizo algo que nadie en su familia había hecho antes. Contrató a su primera empleada. Se llamaba Carmen. Era prima de Rosa. Necesitaba trabajo. Rosa la llamó un miércoles por la noche. Le explicó cómo trabajaba. Le enseñó sus estándares. Le pagó desde el primer día. Y sintió algo que no tenía palabras. La sensación de ser la persona que da la oportunidad. No la que la espera. No la que la ruega. La que la da. Y lo que pasó en los años siguientes cambiaría la historia de su familia para siempre. Hoy Rosa tiene 54 años. Su negocio de organización y limpieza premium tiene 7 empleadas. Atiende a familias en 3 colonias de su ciudad. Tiene clientes fijos que llevan años con ella. Tiene una lista de espera. Tiene una reputación que construyó sin publicidad, sin redes sociales, sin ningún recurso que no fuera la calidad de su trabajo y la certeza de que lo que hacía valía algo. Tiene ahorros. Tiene un fondo de emergencia. Tiene pequeñas inversiones que empezó a hacer cuando tuvo algo para invertir. Y el año pasado, un martes, exactamente como aquel martes del 4º piso, exactamente como aquel martes en la sala de espera del médico, Rosa firmó los papeles de su primer apartamento. No con ayuda de nadie. No con herencia. No con suerte. No con un golpe del destino. Con lo que construyó ladrillo por ladrillo, creencia por creencia, desde los 42 años. Me contó que el día que firmó los papeles, cuando el notario le entregó las llaves, se quedó un momento con las llaves en la mano, mirándolas, y pensó en los ejecutivos del 4º piso, y sonrió, no con rabia, no con venganza, sino con algo mucho más poderoso, con gratitud, porque Rosa recordó algo en ese momento. Recordó la lista que había escrito en la cocina, a las 11 de la noche, con las cuentas sin cerrar sobre la mesa, la lista que había doblado, la que había guardado en el cajón, debajo de los sobres y las pilas gastadas. Tener un negocio propio, comprar una casa, darles a sus hijos algo mejor. Todo estaba en esa lista, y todo había llegado. No de golpe, no de un día para otro, sino de a poco, paso a paso, creencia por creencia, sí tras sí, cliente tras cliente, empleada tras empleada. Llegó. Rosa fue a su casa esa noche y abrió el cajón de la cocina. Buscó debajo de los sobres, debajo de las pilas, y encontró la hoja doblada. La abrió y la leyó, y sonrió de una manera que sus hijos no le habían visto sonreír nunca, porque entendió que esa tarde en el pasillo, cuando uno de ellos dijo que esta gente nunca va a salir de donde está, le dio sin saberlo el regalo más importante de su vida, el dolor suficiente para querer cambiar, y las frases de su madre y de su abuela, las que antes eran cadenas, las que antes la mantenían quieta y conforme, hoy las cuenta a sus empleadas como ejemplo de lo que no hay que creer. El ciclo se rompió, en su generación, con sus decisiones. Si la historia de Rosa llegó a algo dentro de ti, si en algún momento mientras la escuchabas pensaste eso me pasó a mí también, o reconociste alguna de esas frases que Rosa escuchó de niña, suscríbete a este canal y dale like. Cada suscripción me dice que debo seguir trayendo estas historias. Somos una comunidad de mujeres que creen que todavía pueden. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto hoy, una amiga, una hija, una mamá, compártelo con ella ahora mismo. Puede que este video sea exactamente lo que estaba esperando. Ya lo viste en Rosa. Las frases que le enseñaron de niña fueron su primera cárcel. No una cárcel de rejas y paredes, una cárcel invisible, construida con palabras repetidas, con creencias heredadas, con verdades que no eran verdades, sino simplemente lo que alguien creyó una vez y transmitió sin darse cuenta. Y la llave para salir de esa cárcel estaba en cambiar esas frases. Ahora te toca a ti. Quiero que te detengas un momento aquí.
Antes del ejercicio, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu vida has pensado que querías algo diferente? ¿Cuántas veces has querido más? ¿Has soñado con más? ¿Has imaginado una vida diferente? Y después, casi de inmediato, ¿cuántas veces ha llegado una voz que dice, pero eso no es para ti? Esa voz tiene nombre. Se llama creencia limitante. Y la mayoría de nosotras la heredamos sin darnos cuenta. La recibimos de nuestra madre, que la recibió de su madre, que la recibió de la suya, no porque quisieran limitarnos, sino porque ellas también la creyeron, porque también la heredaron, porque también crecieron en un mundo que les dijo, esto es lo que hay para ti y no más. Rosa rompió ese ciclo, en su generación, con una decisión. Tú también puedes. Primer ejercicio. Toma papel y lápiz ahora mismo. No el teléfono. Papel y lápiz de verdad. Escribe las frases sobre el dinero que escuchaste de niña, las que tu madre repetía, las que tu abuela decía, las que escuchabas en tu casa cuando hablaban de dinero, de ricos, de pobres, de lo que era posible para ustedes y lo que no. Escríbelas todas, sin juzgarlas, sin defenderte de ellas. Solo escríbelas, porque esas son las voces que, sin que te des cuenta, el universo ha estado escuchando de ti todo este tiempo. Segundo ejercicio. Por cada frase que escribiste, escribe una frase nueva, en presente, en positivo, como una verdad que eliges desde hoy, no como deseo, no como esperanza, como declaración, como si ya fuera verdad, porque en el plano espiritual, ya lo es. Léelas cada mañana durante 30 días, en voz alta. Aunque al principio te parezcan ridículas, aunque al principio sientas que estás mintiendo, como Rosa, que también las decía con lágrimas al principio, y que un día dejó de sentirlas ridículas, y empezó a sentirlas verdaderas. Y ese día, todo empezó a cambiar. Rosa nació sin nada. Lavó ropa ajena a los 8 años. Escuchó toda su vida que el dinero no era para ella. Fue invisible para las personas que creían que eran más que ella. Cargó una deuda sola. Casi se rindió. Pasó 2 años creyendo que ya era tarde, y aún así, eligió cambiar. No sus circunstancias, sus creencias, y las circunstancias siguieron. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda la historia de Rosa, es porque algo en ti todavía cree que puede ser más. No lo apagues. Aliméntalo. Escríbelo. Siéntelo. Actúa aunque te tiemblen las manos, como Rosa, como Frida Kahlo, que pintó obras maestras con el cuerpo roto, como Coco Chanel, que construyó un imperio desde un orfanato, como J.K. Rowling, que escribió Harry Potter desde la pobreza y la desesperación, como Oprah Winfrey, que pasó de dormir en el frío a cambiar la vida de millones, como tú, porque tu historia todavía no terminó, y la mejor parte todavía no ha llegado. Y ahora, como te prometí desde el principio, llegó tu momento. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Piensa en esas frases que vas a soltar hoy y en las nuevas verdades que estás eligiendo. Deja que esta música llegue a donde las palabras no siempre pueden, porque todo lo que puedes construir empieza el día que decides creer que es posible. Nació en casa de tierra, sin zapatos ni nombre. Lavó ropa ajena con manos de niña. Aprendió desde chica que el mundo es distante a los que no tienen familia ni viña. Pero hay algo en el alma que el hambre no toca, una semilla que espera debajo del frío, que cuando la riegan con fe y con coraje, rompe el concreto y se abre al rocío. Nueva raíz, nueva raíz. Lo que te dieron no define
Romper el ciclo es el milagro más grande que hay. Nueva raíz. 42 años, un libro olvidado, una frase que cambió lo que siempre creyó: que el dinero no es suerte, ni apellido ni gracia, es la frecuencia que el alma eligió. Empezó con palabras que no se creía, las repitió igual aunque le parecían ajenas. Y el cerebro fue lento, pero fue aprendiendo que las cadenas más fuertes son las que son internas. Nueva raíz, nueva raíz. Lo que te dieron no define lo que vas a hacer. Nueva raíz, nueva raíz. Romper el ciclo es el milagro más grande que hay. Nueva raíz. Frida pintó con el cuerpo roto, Chanel cosió su propio destino, Rowling escribió desde el hambre y Rosa Rosa encontró su camino. Y tú también puedes. Y tú también puedes.